Veamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. El cine es una de las mejores formas que existen para contar la historia de un país. ¿Cómo se ha hecho en Colombia? ¿Es posible contar o narrar la historia de Colombia a través del cine? Veíamos fragmentos de películas, algunas filmadas en el presente mirando el pasado, o otras que se hicieron en su momento en el presente y que hoy son testimonio de la historia de Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cuál es la relación entre la historia de Colombia y el cine nacional? Yo soy Carlos Leonardo Lozada, yo soy politólogo y traductor, tengo 39 años. Para mí el televisor, yo me pongo en la cama y ahí trabajo, computador, y aprendo, veo, exploro, eso es la ventana al mundo. Una película de realidad tipo documental, Gamín, por supuesto el nombre además es muy chévere, ¿no? Es muy bogotano, muy colombiano, los gamines. La realidad en algunos casos no ha cambiado. Hace poquito creo que volvieron a dar Cóndores no entierran todos los días. Son películas como esas las que son casi un curso obligatorio para la historia de Colombia, ver de verdad el espíritu, cómo fue ese problema de la violencia. Doña Rosa, están asaltando su tienda. ¡Abajo, Bucó! ¡Abajo! ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! Y el valor está ahí, el valor es que necesitamos entender, recuperar, ver lo que ha pasado, porque si olvidamos, sí, ese adagio tan popular que la historia se repite puede presentarse de nuevo, estamos olvidando qué es lo que pasa. Todo es controlable para el gobierno. Además, eso es solo la guacherna que anda por ahí gritando. Pero mi hija no ve que mataron a Gaitán. Bueno, sí, lo mataron. ¿Y qué? Ya está muerto. Nada va a cambiar. ¿Usted cree? Sí, claro. Ese alboroto dura 1 o 2 días y después todo tan tranquilo. El cine es como digamos, un portal que nos lleva a esa realidad. La historia es algo que se hace. Uno habla del pasado y el futuro, pero nosotros hacemos historia hacia el futuro. Mantener el estudio histórico, mantener el estudio de cómo el cine también puede presentar otras realidades, no solamente dramáticas, también puede presentar ciencia, ¿sí? Cómo es la historia de la ciencia, que nos falta mucho en este país. Estamos aún muy retrasados y nada, ya que estamos acá en el tren, pues podremos hablar de qué pasó con los trenes. Hagamos juntos la televisión que queremos. Películas como Gamín y tantas otras que generan polémica entre los televidentes de si deben o no pasarse en Señal Colombia, pues nos llevan a hablar con Juan Camilo Ramírez, quien precisamente sabe muchísimo del tema porque él dirigió el proyecto a través de la pantalla. Hola Juan Camilo, ¿cómo está? Hola Eduardo, bien, gracias. Háblenos primero un poco de A través de la pantalla, ¿en qué consistió este proyecto? A través de la pantalla es una película experimental, está ligada a una investigación que se hizo en el Instituto de Patrimonio Cultural. Es una publicación que se llama Bogotá Fílmica y a partir de la cual
establecimos que en el año 2015 se cumplían los 100 años del nacimiento del cine colombiano. Entonces, en homenaje a eso, se creó una película a partir de materiales de archivo que recreaban una historia con todos esos materiales que eran documentales, de ficción, de cortometrajes, de toda la época, de todas las épocas. ¿Cuál es la importancia que tiene el cine para conocer la historia de un país? Pues hay una frase muy trillada en el gremio documental de un documentalista chileno que se llama Patricio Guzmán. Él decía que un país sin documental es como una familia sin un álbum de fotos. Y eso de alguna manera funciona pues también acá como, pues como el cine sirve como elemento de recordación de la historia, ¿no? Y cómo sirve ver hacia atrás para saber qué somos en el presente y proyectarnos en el futuro. Entonces creo que es algo que es fundamental como tener presente para siempre tener una base sólida de lo que somos y poder como seguir avanzando hacia algo, ¿no? ¿Y qué papel juega el cine en la construcción de eso que podríamos llamar, entre comillas, la verdad? Porque también uno podría pensar, no, es que el cine también, las imágenes se manipulan, se tergiversan, el punto de vista del director no es un dios, sino es un punto de vista. Pues yo creo que afortunadamente, digamos, como es un arte, no estamos ligados o no tenemos una responsabilidad de verdad como tal, ¿no? Como historiadores. Exacto, no estamos haciendo un noticiero. Y digamos, es claro, incluso yo creo que cada vez más el documental un poco se distancia de esa mirada supuestamente objetiva, ¿no? Y casi siempre ahora se está marcando mucho la subjetividad también, porque más que esa posición de creer lograr la verdad es como presentar una mirada, ¿no? Creo que es más como esa la tendencia valiosa de cualquier expresión cinematográfica y artística. Impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó con este tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Con base en el archivo que usted trabajó o el material que usted trabajó, las imágenes que vio, uno sí puede hablar que el cine colombiano puede contarnos la historia del país. Pues yo sé que contarla exhaustivamente no, pero sí nos puede dar noticia o dar fe de los últimos 100 años de la historia de la vida en Colombia. Es una huella ahí tremenda de lo que somos, ¿no? O sea, ahí se encuentra una saga de particularidades del ser colombiano que no sé si sea una cosa problemática, pero sí es llamativa, y es que en 100 años sí hay unas cosas que se mantienen totalmente de lo que somos nosotros. Como por ejemplo, así que se acuerden. No, pues una cosa que es fundamental es como la violencia, ¿no? Lo violento que somos, también como lo sórdido de las historias. También hay una mirada como social, ¿sí? En medio de toda esa sordidez y esa violencia siempre hay esa mirada sobre las historias que se narran. Pero lo sórdido y lo violento son dos elementos comunes y constantes en todas las historias, o en la gran mayoría, y en todos los tiempos, ¿no? Es como algo que es algo que pertenece y nos caracteriza negativamente a los colombianos, ¿no? Lo que pasa es que en el cine pues sí se logra dar como una mirada un poco crítica, y a partir de ahí es bueno como mirarlo como de, esto es lo que somos, cómo lo podemos transformar, ¿no? Por eso otra vez es que nuevamente es importante ver esas cosas, como esas reflexiones que no son objetivas, para generar una transformación al día de hoy. En su opinión, ¿qué papel juega Señal Colombia transmitiendo estas películas? Y la pregunta se la hago porque hay televidentes que dicen, no, esas películas viejas, que dejarte ir a verlas. Pensando, digamos, en Señal, yo creo que es antes un privilegio que haya este espacio, ¿no? O sea, en los canales privados uno ve los mejores clásicos de Van Damme, ¿no? Sí. Aquí encontrarse los clásicos del cine colombiano pues es una oportunidad para conocernos y saber qué somos como país y reconocernos aún más. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
No, vale, gracias a ti por estar acá. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Memoria colectiva. Acuñado por el filósofo y sociólogo Maurice Halbach, el término memoria colectiva se refiere a los recuerdos y memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto. En sus estudios, Halbach habla de una memoria individual relacionada directamente con la memoria de grupo, pues un recuerdo solo emerge en relación con personas, comunidades, lugares o palabras. Cuando se trata de una nación, la memoria colectiva queda representada en parte por los monumentos que erige tanto para honrar la memoria de eventos o personajes como para dejar testimonios físicos de aquellos sucesos infames que no se deberían repetir. La memoria colectiva se sustenta también a través de la producción de formas de representación, entre las cuales una de las más importantes es el cine. En el caso de Colombia y gran parte de su historia, está claro que también se podría hablar de desmemoria colectiva. Mi nombre es Daniela Alfonso Sandoval, tengo 23 años y soy comunicadora social y periodista. Como buena barranquillera me gusta el carnaval, me gusta bailar, ir a la playa, ver televisión. He vuelto después de 27 años a este pueblo olvidado para tratar de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria. He visto Crónica de una muerte anunciada, Ilona llega con la lluvia, cóndores no entierran todos los días. Considero que el canal Señal Colombia es el único medio en que se enfoca en este tipo de películas de cine clásico, ya que es muy importante a lo largo de la historia de nuestro país. Que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la república. ¡Apaguen ese radio! Estas historias que son llevadas a la pantalla, además de ser informativas, son recreadas y le ayudan también a las nuevas generaciones para que comprendan o aprendan lo que ha pasado en la historia de nuestro país durante 20, 30, 40 o 50 años. Todas las divisiones de la Policía Nacional de la capital de la República se acaban de unir al movimiento revolucionario. Han pasado los peores momentos. Sin embargo, se recomienda ser cautelosos, tener cuidado. Los enemigos de la patria siguen al acecho. Puede tomar estas películas clásicas como un punto de referencia para comparar el pasado con nuestro presente. Y sí se refleja la violencia porque es lo que hemos construido a diario. Sin embargo, las personas ya están cansadas de ver un poco la violencia y también es bueno mostrar otro tipo de cosas. No todo es malo, hay que mostrar otro tipo de cosas a pesar de que esta sea nuestra realidad. Quiero morir en un solo blanco, le dio su pluma, al mulato le dio su bastón, al indio su oroquea y al negro su canalón. Sería interesante ver un poco acerca de toda la historia que se ha generado alrededor de la región Caribe, por ejemplo, la esclavitud. Hay cosas que ya están detalladas en los textos, pero si podría ser ilustrada sería muchísimo mejor. Hola, soy Daniela Alfonso, les mando un saludo desde Barranquilla y recuerden, hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos hablando sobre cine colombiano y por eso hemos invitado a Sergio Becerra. Él fue director de la Cinemateca Distrital y ahora es profesor de cine en la Universidad Central. Hola Sergio, ¿cómo está? Eduardo, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Para comenzar estas preguntas, ¿usted sí cree que el cine colombiano refleja la historia del país, ya sea el cine de época
como testimonio de cómo eran las cosas, o el cine que se hace en un momento determinado para mostrar cómo éramos 2, 3, 4 décadas, aún más atrás del momento en que se hizo la película? Sí, por supuesto, colombiano o no, es como el Chavo, sin querer queriendo, el cine, así no sea su propósito, en un cierto momento, cuando han pasado una cierta cantidad de años, se convierte, así venga de la ficción, en un testimonio de época y por lo tanto en un documento histórico. ¿Qué película recuerda usted de cine colombiano que nos ayuden mucho a vernos cómo éramos antes? Bueno, por supuesto, con relación a lo que está pasando en este momento, a la firma de los acuerdos, a este periodo tan cruel y tan duro que finalmente estamos enfrentando y enterrando, creo que Cóndores no entierran todos los días es una película de referencia absoluta, que a su vez viene de la literatura, ¿cierto? Es decir, es una visión cinematográfica de un texto literario que a su vez explora los orígenes de toda esta locura de la que estamos saliendo. Entonces, esa para mí es una película clave. No me dejen a nadie. Entrando un poco al terreno del cine documental, ¿cómo ve una persona de hoy un documental que se hizo, por decir algo, en los años 70? Un documental, por ejemplo, como La Guerra del Centavo, de Ciro Durán, de 1985, es de superactualidad con relación a las manifestaciones estudiantiles por el alza del transporte en 10%, que para ti y para mí no son nada, pero que para un estudiante de la distrital o de la pedagógica lo son todo. Para un trabajador. Por supuesto. Que recorre la ciudad para cabo a rabo, sí, para ir de su lugar de habitación a su lugar. Un salario mínimo. Por supuesto. Entonces eso tiene un impacto muy grande, y un documental como La Guerra del Centavo, que podría parecer próximo en el tiempo, 1985, nos demuestra el problema estructural de esta ciudad con relación al transporte, que supuestamente es público, pero que está en manos privadas. Solo por poner un ejemplo. Usted que trabaja con estudiantes, ¿ellos cómo ven el cine colombiano? Yo agradezco mucho ser docente, y particularmente una de las clases que tengo, que es cine colombiano. Y creo que los pelados también agradecen mucho poder tener una visión retrospectiva de una cinematografía que tiene películas pero que no tiene industria. Y a pesar de que no es una producción industrial, está llena de emprendimientos y de testimonios y de puntos de vista sobre la historia contemporánea de Colombia, que por supuesto a los jóvenes estudiantes se les escapa. Entonces es una ventana hacia el pasado que está ahí, ¿cierto? Esa es la función de la docencia, también es la función de personas como ustedes que forman públicos, la mía también, ya que soy director del Cineclub de la universidad, de darle la oportunidad al espectador de conectarse consigo mismo en el pasado. Entonces ellos lo agradecen mucho. Uno oye frecuentemente quejas, ¿no? Es que el cine colombiano solo muestra violencia, narcotráfico, lo malo que somos, no lo bueno. ¿Qué concepto le merece a usted ese punto de vista? Pues yo no he visto a la gente quejarse de las telenovelas traquetas, ¿cierto? Que son una especialidad colombiana. Llevamos 20 años, o un poquito menos tal vez, de todo tipo de remakes sobre patrones, jefes, todo tipo de figuras estrambóticas que son llevadas, digamos, al heroísmo y al ejemplo, y eso parece que tiene rating y eso parece que le gusta mucho a la gente. Pero tan pronto esa misma temática o una temática muy similar es llevada a la pantalla grande, las quejas comienzan. Yo nunca he visto una persona que se haya quejado del western norteamericano, que es una visión épica de la violencia, y el western lleva 100 años inundando la pantalla, inclusive más, 110 años. Entonces, es muy interesante ver cómo la violencia banalizada en la cotidianidad de la televisión es aceptada, pero tan pronto, digamos, se lleva a una visión trascendente como el cine en la pantalla grande, genera reacciones encontradas, como por ejemplo la muy necesaria película de Víctor Gaviria sobre la violencia intrafamiliar en La mujer del animal, que mucha gente no soportó o mucha gente no quiso ver. Son películas necesarias, mucho más
que la violencia banalizada en las telenovelas. Entonces es una queja que está basada en una actitud muy contradictoria. ¿Usted cree que la televisión colombiana y otros espacios también, llamemos las pantallas de cine, le dan la suficiente importancia al cine colombiano? No, no se la dan porque desgraciadamente los grandes actores del comercio, del negocio, de la exhibición del cine, su razón de ser no es el cine colombiano, sino el cine norteamericano. Eso es así. El público de cine en Colombia es un público de cine estadounidense en Colombia. Y mientras, digamos, que la política pública de apoyo a la cinematografía no sea tan importante en la producción como en la distribución y la exhibición, eso va a seguir siendo así. Le pongo un ejemplo muy concreto. En Argentina existe la red de salas del INCA, que es el Instituto de Cinematografía Argentino, que cubren todas las provincias y todo el territorio nacional, cuya única razón de ser es divulgar el audiovisual argentino e iberoamericano. Resultado, la incidencia en la parte de mercado del cine argentino en el mercado general ha ascendido año con año. Mientras no haya, además de Señal Colombia, que es una plataforma muy importante, ¿cierto?, en ese destino, una red de salas o una política pública orientada hacia ese desafío y hacia ese objetivo, las cosas no van a cambiar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado acá. A ti por invitarme y a los televidentes una gran invitación a seguir participando de esta parrilla de programación tan inclusiva que Señal Colombia ha venido programando para ustedes. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Para muchas personas, el cine solo es entretenimiento. Y en gran medida lo es, y lo ha sido desde 1895, cuando los hermanos Lumière comenzaron a hacer sus primeras proyecciones en el cinematógrafo. Sin embargo, el cine también cumple muchas otras funciones. ¿Usted se volvió loco? El cine también sirve para expresar puntos de vista, lanzar ideas transgresoras, poner a pensar a la gente, lanzar interrogantes, cuestionar la realidad, tanto de las personas, sus mundos interiores, como también de la sociedad. Y además el cine también sirve para abrir nuevas fronteras, mostrar nuevos caminos, no solamente a través de documentales, sino también de películas de ficción que nos llevan a nuevas dimensiones. Por ese motivo, Señal Colombia le da mucha importancia al cine colombiano de todas las épocas. Lo que algunos de ustedes llaman viejeras. Respete, don Rosendo, respete. Sí, lo son películas de hace 30, 40 años. También cumplen un papel fundamental, no solamente para entretener a los que se divierten con ese tipo de películas, sino también para mostrar cómo era Colombia en ese momento, cómo eran las modas, los vestidos, la manera de hablar, pero también cómo nos comportábamos entre nosotros mismos. En muchas de las películas colombianas que se han transmitido y se transmiten en la pantalla de Señal Colombia, en la franja En Cine Nos Vemos, se ha retratado, por ejemplo, el 9 de abril, la violencia de los años 50, el narcotráfico, pero también las costumbres de la vida cotidiana en estos últimos 100 o 80 años, no tengo la cifra exacta, del cine colombiano. El cine nos permite cuestionarnos, reflexionar, hacernos preguntas y sobre todo mostrarnos cómo hemos sido y cómo somos ahora. ¿Qué hizo la plata? Me la mecaté en cositas. En Señal Colombia hay mucho cine colombiano para ver, para que nos sigamos viendo en perspectiva. De mucho orgullo. Películas que me hayan enseñado algo que no sabía de la historia colombiana, pues por un lado está Satanás, basada en el libro, digamos todo lo de la masacre de Poseto, cómo se llevó a cabo, pues digamos las dificultades que tenía el personaje.
y la otra sería Roa. De la película que les voy a hablar es Chocó. Esta película la vi hace mucho tiempo. Es una película que me enseñó demasiado sobre la problemática social que se maneja en el departamento del Chocó. Una de las películas colombianas que vi fue La Vendedora de Rosas y en ella me enseñó a comprender más la realidad de cómo viven en las comunas de Medellín. Una película que recuerde, la de Bolívar soy yo. Una película chistosa y buena. Me hace recordar de pronto también cuando nos enseñaban de un Quijote de la Mancha. Es algo muy parecido a lo que pasa con este personaje, Bolívar soy yo. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual vimos cómo el cine ha representado la historia de nuestro país. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.